El contexto de este devocional es Génesis 41, 1 al 36. Entonces, el jefe de los coperos habló con el faraón y le dijo: Ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche él y yo tuvimos un sueño, y cada sueño tenía su propio significado. Allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto, y el otro fue enviado a la horca. El faraón mandó entonces llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel, y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. El faraón le dijo: He tenido un sueño y no hay quien lo interprete, pero he oído decir que tú oyes un sueño y lo puedes interpretar. José le respondió al faraón: No depende de mí, pero Dios dará al faraón una respuesta propicia. Génesis 41, 9 al 16. El rey de Egipto había tenido un sueño misterioso que lo había dejado muy intrigado. Con el objetivo de conocer su significado, el faraón había llamado a todos sus magos y sabios. Sin embargo, todo esfuerzo había sido inútil, ya que ninguno de ellos había sido capaz de decirle al rey qué representaba lo que había soñado. Mientras todos aquellos expertos en libros y rituales de magia y adivinación desfilaban ante la presencia del faraón, el jefe de los coperos, que seguramente estaba escuchando todo, pues su función consistía en estar cerca del rey para asistirle en todo lo que necesitase, de pronto recordó algo. Luego de 2 largos años, este funcionario se acordó de José, el joven que lo había ayudado a interpretar su propio sueño mientras se hallaba en prisión. Apesadumbrado por haber olvidado a José, el copero le habló al faraón de los sueños que él y el panadero habían tenido mientras estaban encarcelados y de cómo este joven hebreo los había ayudado a descifrar su significado de manera precisa y correcta. Al escuchar aquel relato, el rey inmediatamente pidió que llevaran a José ante su presencia. Durante el largo periodo de silencio del copero, mientras éste incumplía su promesa, José continuaba viviendo una difícil experiencia en prisión. Sin embargo, ante lo que calificaríamos como una concurrencia fortuita de circunstancias adversas, Dios estaba permitiendo que los eventos fuesen sucediéndose de esa manera, hasta este preciso momento, a fin de cumplir sus propósitos. Aunque el copero ni siquiera lo sospechaba, aquel, entre comillas, olvido, estaba dentro del plan de Dios. Y ahora, 2 años después, el mismo copero recordaba, porque Dios mismo refrescaba su memoria, a un tal José que era capaz de interpretar sueños. Para presentarse ante el faraón, José se afeitó y se cambió de ropa. A diferencia de los hebreos, los egipcios tenían la costumbre de mantenerse bien afeitados, y eso fue lo que debió hacer José para estar en la presencia del rey. De este modo, bien afeitado y con vestiduras apropiadas para presentarse en la corte, José fue liberado de la prisión. Pronto descubriría que a partir de ese mismo momento se extendía ante él una nueva vida. Faraón sabía que su sueño era importante, sin embargo, nadie había podido darle una explicación adecuada acerca de su significado. Ahora, ante su presencia, se encontraba este esclavo que había sido sacado de la cárcel, pero que era la única esperanza para saber qué quería decir su sueño. Y entonces el rey le dio a José una oportunidad magnífica para exaltarse a sí mismo, al decirle: Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo. Génesis 40:15. Cualquier otra persona habría aprovechado esta oportunidad para enaltecerse frente al rey. Sin embargo, él la rechazó. José no utilizó esto para glorificarse a sí mismo, sino solo para glorificar a Dios. Cualquier otro en el lugar de José habría utilizado también ese momento único ante el rey para exponer su desdichada situación y su deseo de que se hiciera justicia con él. No obstante, José pareció olvidar sus propias dificultades y lo primero que destacó fue el poder y la gloria de Dios. Con toda humildad, este joven admitió ante el faraón que él mismo no podía interpretar aquel sueño, y con ello reconoció su total dependencia del Señor.
En vez de glorificarse a sí mismo, José le dio todo el mérito a Dios. Piénsalo, absolutamente todo lo bueno que hay en ti te ha sido dado por el Señor. Por lo tanto, cuando te exaltas a ti mismo, estás robando una gloria que solo pertenece a Dios. Cuidado, no te quedes callado cuando sabes que debes dar la gloria y el crédito al Señor. Teniendo en cuenta la manera en la que años atrás había relatado sus sueños a sus hermanos, ahora José parecía mucho más humilde y sabio. Sin lugar a dudas, la obra de Dios para desarrollar su carácter se había estado cumpliendo durante todo aquel tiempo, incluso cuando tal vez José mismo tenía la impresión de que nada estaba sucediendo. Cuando el tiempo de Dios para sacar a José de la cárcel por fin llegó, todo sucedió apresuradamente. A menudo sentimos que hay largos periodos de tiempo en los que Dios no hace nada. No obstante, cuando su tiempo se cumple, todo sucede en un instante. Sin lugar a dudas, el hombre que salió de prisión era alguien mucho más maduro, humilde y sabio que el muchachito que años atrás había llegado a Egipto. Quizás, trabajando como esclavo en casa de Potifar, o después, estando en la cárcel, José pensó que Dios no estaba obrando. No obstante, el Señor estaba haciendo un trabajo formidable en su interior. Tal vez hoy tú tengas la misma impresión. Sin embargo, recuerda, incluso en esos momentos de aparente silencio e inacción de Dios, Él está haciendo su trabajo más importante en ti. Está desarrollando tu carácter y transformándote a la imagen de su Hijo Jesucristo.